Bueno, muy buenas noches con todos. Soy Mario Rodríguez, originando esta conferencia desde Colombia. Esta es nuestra tercera conferencia y vamos a hacer pues el cierre del tema que hemos venido hablando y entendiendo, pues quienes están al tanto de las noticias, quienes están al tanto de la prensa, de la televisión, de las redes sociales. Ha sido estas últimas semanas o este último mes ha sido bastante movido a nivel de todo el mundo. Han habido noticias, han habido asuntos quizás un poco complejos de explicar. Es lo que vamos a tratar de entender hoy y de interpretar hoy. Y más que todo, pues tener como ese recurso mental para entender la realidad que estamos viviendo y más o menos entender hacia dónde se dirige el mundo. Así que con el permiso de usted voy a compartir pantalla. La encuesta que se ha hecho últimamente de entender entre las personas hacia dónde va el mundo o qué es lo que ocurre en el mundo, por qué vemos tantas cosas que muchas veces no tienen explicación, se da a entender claramente que es esa realidad de que siempre hay dos fuerzas que intervienen en la realidad de este mundo como lo conocemos, tanto el mundo físico como el mundo a veces incluso psicológico y llamémoslo espiritual. Sí, y esa es la explicación más certera y esto pues no es algo que se haya concluido rápidamente, es algo que la mayoría de personas, e incluso académicos, están totalmente de acuerdo. Entonces, es la pregunta que tenemos. Vemos tantas cosas en el mundo pasando, las noticias todo el tiempo, situaciones a nivel del planeta, ¿sí? Y decimos, bueno, esto ha existido desde siempre, porque si nos ponemos a estudiar la historia, ha venido desde siempre y sigue hoy en día todavía, algunas veces más fuerte que otras veces, pero entonces la pregunta que uno a veces se hace es, bueno, ¿esto tendrá fin algún día? ¿Esto acabará? ¿Ganará alguien? Sí, porque estamos como en una partida de ajedrez, ¿no? Que hay las blancas contra las negras en una lucha hasta que cae uno de los reyes, lo que se llama como jaque mate, y ahí se entiende que la partida ha finalizado y que se levanta un ganador. Sí, eso es bastante interesante. Entonces, con eso en mente, vamos a ir avanzando. Es evidente que todo en este mundo, absolutamente todo, tiene su opuesto, su contraparte, su antónimo, su antítesis. ¿Sí? Entonces es una guerra sin cuartel. ¿Por qué? Nunca para. Si nosotros nos detenemos un momento a reflexionar, a analizar el medio ambiente, el mundo en el que estamos, no hay un día que tú digas, hoy fue un día totalmente justo, perfecto, claro, pacífico. No, no es sino encender la televisión, conectarte a redes sociales y hay de las dos. Hay buenas y hay malas noticias. Que alguien está celebrando que dio a luz un hijo y alguien está triste porque un ser querido falleció. Que alguien se está casando en una fiesta feliz y que alguien se divorció. Que alguien está de una manera y el otro está en la manera contraria. Eso siempre va a ser. No ha existido desde que el mundo básicamente existe un día que el mundo entero pueda decir este día fue perfecto. No, siempre va a haber una cosa positiva y una cosa negativa. Sí, siempre va a estar sucediendo eso. En todo lo vemos. Ustedes ven siempre que hay el equipo blanco, el equipo negro, el equipo azul, el equipo rojo, el partido como en Estados Unidos, que es el partido demócrata, el partido republicano, en otras partes es derechas e izquierdas, y van en esa lucha constante siempre, las fuerzas de defensa, de autodefensa, las fuerzas del desorden y del orden, siempre ha existido eso en el mundo, el fuego, el agua, el alto, el bajo, el frío, el calor, la tristeza, la alegría. Siempre eso, mientras este mundo exista como lo conocemos, lo vamos a tener. Bien, nosotros como seres racionales, estoy hablando solo de la parte de la humanidad, muchas veces cambiamos de bando por necesidades, obligación, placer, debilidad, desconocimiento o ingenuidad. Yo soy consciente que algunas veces en el pasado estuve en el bando equivocado. Yo creo que muchas veces ustedes en sala me pueden dar razón. Nos hemos equivocado de bando y hemos tomado decisiones que a veces no fueron las mejores, ¿sí? Y estábamos en el bando equivocado. Quien sea malo se pasó al bueno por un tiempo y quien sea bueno se pasó al malo por algún tiempo. Eso nos ha pasado en algún momento de nuestra vida. Lo ideal es escoger el bando con el que vamos a estar y mantenernos en esa línea, ¿sí? Eso requiere pues solamente racionalidad, entendimiento y discernir lo que está pasando en el mundo. No centrarnos solo en nosotros o en lo que a nosotros nos importa, porque el mundo nos afecta, queramos o no queramos. Lo que está pasando en el mundo nos afecta.
¿sí? Yo creo que en sala me dan la razón y también si van teniendo alguna pregunta, les hago un paréntesis para que la puedan escribir ahí en el chat con el debido respeto. Al final vamos a abrir un espacio para responder las preguntas que sean oportunas, una retroalimentación. Lo que pasó ahorita en Ucrania, hace estos años que viene esta guerra allí sucediendo, nos afectó a todos. ¿Sí? El que es con un entendimiento básico de economía sabe que la economía del planeta se vio afectada en mayor o menor medida, pero a todos nos afectó. Y Ucrania es un lugar que yo creo que en sala, si hay una persona que ha visitado Ucrania alguna vez en la vida, o dos, ya es mucho. ¿Sí? Entonces, entendemos eso, que esto nos afecta, queramos o no, no, siempre nos va a afectar. Determinar en qué bando estás o a cuál perteneces solamente se puede saber en momentos críticos, momentos decisivos, cuando hay un gran riesgo sobre la integridad, los bienes o la vida misma. ¿Por qué? Decía una frase de un famoso de hace siglos, decía que cuando hay una situación crítica es donde se ve si la persona es valiente o es cobarde. Y cuando hay una decisión crítica, especialmente en el tema de elecciones, como pasó ahorita en Estados Unidos, el que dice yo me abstengo de votar generalmente es el cobarde, porque solo el valiente se arriesga y toma una decisión. Yo voy a apoyar a tal candidato o voy a apoyar tal idea o tal plan de gobierno, porque en ese proyecto creo, sin importar lo que pase, porque tengo que actuar. No me quedo a ver qué pasa, ¿sí? Sino que ahí es donde se ve verdaderamente la determinación. Y nosotros como seres humanos, cuando se presentan situaciones complejas, donde como digo, está en riesgo la vida, la integridad, los bienes, ahí es donde se sabe de qué verdaderamente estamos hechos. ¿Cuál es el Señor al que servimos, por así decirlo? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra verdadera firmeza de convicción de vida? Y cuando las cosas son fáciles, cuando todo va bien, cuando toda la economía está tranquila, cuando es tiempo de, como se dice, de cosecha, de que todo está como muy, ahí todos son buenos, todos son amigos de amigos, pero cuando viene el momento difícil es donde se determina quién es blanco y quién es negro. ¿Bien? Una terminología para que la entendamos, quienes me acompañaron en la primera y segunda conferencia tienen más o menos idea, pero acá me voy un poco más hacia la línea más profunda de lo que son las dos líneas que se oponen en este mundo físico, acá en nuestra realidad, en las partes políticas, militares, nacionales e internacionales. Bien, por un lado tenemos la parte de patriotas, que ustedes los van a conocer como patriotas o como la alianza o como Q, ¿sí? O más adelante vamos a ver un término que es QAnon, que vamos a ver lo que significa anon, el significado. Y son personas que tienen, llamémoslo así, amor a su patria, a su país, aman las libertades, quieren ver el mundo florecer bajo el capitalismo o la libre empresa, ¿sí? Y las igualdades de derechos. O sea, dicen, no, aquí no hay nada más nadie, no, todos ante la ley, porque eso garantiza que tanto nosotros como los otros estén a un mismo nivel y no haya nadie por encima de nadie. Y harán uso de todas las herramientas necesarias para salvaguardar esas libertades, esa patria, ¿sí? Incluyen gobiernos, hay gobiernos que están a favor de esta parte, miembros de las Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, agencias gubernamentales, empresas o corporaciones públicas o privadas, ONGs y toda esta parte también hay ahí. Algunos no sé, como que son como grises, como que no nos damos de cuenta, pero cuando llega el momento clave, como ya decía, sale y dice, ah, este es de los buenos, o ah, nos equivocamos, este es de los malos, ¿sí? Generalmente sucede eso. Y por el otro lado, en la contraparte, está el cabal o el deep state, que básicamente es como el estado oscuro, se llama el estado profundo, sociedades secretas, toda esta parte está como en el mismo, pero es tan grande que darle un solo nombre a veces dice excluye, ¿sí? Excluye una parte de otra. Entonces trata uno como de marcar todo en un solo nombre, es un poco complejo. Este también es un grupo de personas que de manera oculta conspiran para influir en la opinión pública y en la toma de decisiones importantes para beneficios particulares a cualquier precio. Incluyen gobiernos, miembros de las Fuerzas Armadas también, servicios de inteligencia, agencias gubernamentales, empresas o corporaciones públicas o privadas. Sí, era lo que hablábamos en una de las conferencias anteriores, que tanto los dos tienen un poder bastante similar. Sí, en las decisiones y en las acciones que toman es donde se va desequilibrando la balanza para uno o para el otro lado. Sí, eso tenemos que verlo en la realidad de lo que está pasando hoy en día. Veíamos que la búsqueda principal de lo que es el estado oscuro o el cabal o los, llamémoslo por así llamarlo, como para que lo entendamos acá en términos cotidianos, los malos, buscan es esto, un nuevo orden mundial, ¿sí? Un solo, ¿sí? Con un solo gobierno, una sola moneda,
¿sí? O una marca o señal, o llamémoslo tecnología, lo que quieran, porque ellos tienen tienen como varios planes A, B y C para si uno no funciona, ejecutan el otro, y si el otro no funciona, ejecutan el otro, ¿sí? Porque llevan siglos, por no decir milenios de preparación, entonces ya han vivido y saben cómo funciona el mundo. Una sola religión, que es lo que llamamos el ecumenismo, que no es en sí una sola religión, sino que todas las religiones se unen bajo la sombra de un solo árbol más grande, ¿sí? Que es, bueno, como todos tenemos puntos en común, entonces limemos las asperezas, las diferencias y unámonos en un solo propósito. Y un líder final que vendría siendo el anticristo, y encima de él pues sabemos que básicamente es Satanás, el Lucifer, como quieran llamarle, ¿sí? Entonces esa es la realidad, y eso lo hablábamos en unas conferencias, pero lo quiero hablar porque sé que hay personas que quizás no estuvieron en las otras, entonces para entrar en un contexto. Eso es en cuanto a la parte del Deep State o el Cabal que se llama. Y por otra parte tenemos QAnon, que básicamente la frase que ellos siempre van a usar cuando ustedes entren quizás en Twitter, a veces en YouTube, algunas redes, en YouTube casi no porque es muy censurado, pero más que todo Twitter o X que se conoce hoy en día, van a encontrar esta frase siempre, The storm is here, que básicamente significa la tormenta está aquí, algunos dicen la tormenta está llegando o la tormenta viene, ¿sí? Van frases muy similares, pero casi siempre está hablando de esto, de la tormenta, o sea, ese conflicto forzado donde se va a determinar quién verdaderamente tiene la delantera o quién va a tomar el control. Q significa o se da esa sigla a personas, funcionarios de un estatus determinado que tienen acceso a información y mecanismos clasificados. Estamos hablando de información que un ser humano común y corriente jamás en la vida tendrá acceso, ¿sí? Lo tienen estos líderes o estos funcionarios. Y su lucha y la parte anon que sigue después de la Q significa que es anónimo, o sea que ellos, tú los ves y no sabes si son de los buenos o de los malos hasta que una actividad de ellos, una decisión que tomen, tú vas a decir, este me parece que es como de los buenos, ¿sí? Porque pasa como es muy la frase muy conocida, por sus frutos los conoceréis, los conocemos más que por lo que dicen, por lo que hacen, ¿sí? Entonces ahí es donde uno se da cuenta, este está como de la parte de los buenos, ¿sí? Lucha contra el estado profundo, ya como dije, como una partida de ajedrez, ¿sí? La pederastia y las agendas globalistas. O sea, cuando ustedes vean un líder político que se enfrenta de manera frontal contra las agendas, por ejemplo, la Agenda 2030 o la Agenda 2045 o la parte de toda esta LGBTQ, etcétera, etcétera, tú lo veas que lo hacen, pero un ataque frontal, tú puedes estar viendo un indicio de que es una persona de la alianza o un patriota, ¿sí? Más que todo un patriota. Luchan por la libertad individual, religiosa, y el progreso y la patria, etc. Aquí hago una salvedad que es importante hacerla. No quiere decir que la alianza sea nuestros salvadores, lo máximo en justicia y en esto, no. Ellos también persiguen sus objetivos, persiguen sus agendas, sus propósitos, pero de ellos al estado profundo 1000 veces ellos que los otros, ¿sí? Porque estamos hablando de temas de alianzas y conflictos humanos, entonces siempre va a haber uno que es menos malo que el otro, entonces no nos confundamos diciendo que es que la alianza son, haz de cuenta, como los patriarcas de esta humanidad, los salvadores, los que vienen a esto, no, ellos también tienen un propósito, pero ellos están más a favor de la vida, a favor de la libre empresa, a favor de la libertad individual, de la igualdad de derechos y todo eso. ¿Sí? No caigamos tampoco en los extremos porque ningún extremo generalmente resulta siendo beneficioso. Partiendo de esa idea de que ya entendimos que hay dos fuerzas que han estado en lucha desde siempre y van a estar hasta un punto determinado de la historia y de la existencia humana, pues acá está explicado. Está la parte del Novus Ordo Seclorum, que es el nuevo orden de las gentes o nuevo orden mundial, versus la parte de QAnon, que es como la parte más organizada, como lo que más vemos, porque hay otras suborganizaciones más pequeñas que se identifican con esta, pero que no toman la bandera de Q, de alianza. ¿Sí? Se identifican como patriotas, como, digamos, liberales o esta parte. Tienen cosas en común, pero no se identifican con la bandera, digamos, de la alianza. Eso tenemos que tenerlo claro. Bien, vamos a ver el primer enfrentamiento, o quizá el más importante, o que nos incumbe a nosotros, que es la parte económica. La parte económica. Y aquí se enfrentan dos sistemas financieros, dos sistemas monetarios. Por un lado están las CBDCs y versus el QFS. ¿Qué son las CBDCs? En término llano es moneda fiduciaria digital o criptofía. Hoy en día tenemos el dinero en papel, sí, yo creo que
Cualquiera que esté viendo esta conferencia va a saber su moneda, peso, dólar, euro, libra, lo que se llame, y es una moneda fiduciaria, no tiene un respaldo real, ¿sí?, en el mundo, sino que está amparada en la deuda pública y en la buena fe de la gente, ¿sí? Entonces por eso hay inflaciones, deflaciones y una cantidad de fluctuación, porque no está amparado por algo realmente físico. No involucran el anonimato ni los libros blancos de la blockchain, ¿sí?, esta parte de CBDC, porque cuando ve uno que es criptofiat, dice, ok, la blockchain, como Bitcoin, como Ethereum, como todas estas otras criptomonedas, no. Realmente no. Usan algo similar a ese sistema, pero no tienen la misma seguridad ni la misma transparencia de la blockchain, que sabemos que la blockchain es un libro de datos que hace copias múltiples, de manera que no se pueda adulterar, y en caso de necesitar rastrear esas operaciones, se pueden rastrear. Ustedes, yo creo que quienes han manejado criptomonedas conocen el hash de operación, que tú pegas el hash en un explorador y te va a decir de dónde, a dónde salió, cuánto salió, cuándo salió, etcétera, etcétera. Esto, las CBDCs no apuntan hacia eso. Bien, es algo más, todavía más como más secreto, más lo van a manejar es más que todos los gobiernos. Y lo único que se evidencia es mayor control sobre la población sin restringir el blanqueo de capitales y el dinero negro de las élites. O sea, dinero de compra de conciencia, dinero, como llamamos en Colombia, la mermelada, que se reparten entre los políticos, la corrupción, todo esto no lo va totalmente a restringir, sino que ellos van a encontrar la manera de usarlo a su favor para seguir creando capitales en paraísos fiscales y haciendo todo lo que se está viendo ahorita con la parte de España y la parte de República Dominicana, que es un escándalo bastante fuerte a nivel de Europa, ¿sí?, que usaron muchísimos millones de euros para enviarlos hacia República Dominicana como un paraíso fiscal. Sabemos lo que pasó en los Panama Papers hace unos años, y siempre ha sido así. Siempre han habido paraísos fiscales donde se envían cantidades inimaginables de dinero. Las CBDCs realmente no van a proteger a la humanidad de eso. Lo que ellos van a buscar es una manera de controlar al mundo, ¿sí?, de que tú haces una operación acá y lo va a saber todo el mundo. Lo que ellos, el que esté detrás de esa computadora que ve ese sistema CBDC va a decir, fulanito de tal hizo una operación por un valor de tanto, a la hora tanto, del día tanto, y se lo envió a fulanito de tal por medio de esta manera, rastreo total. Sí, rastreo total. Que esta persona hizo esta transacción pero no declaró impuestos, entonces ya sabemos dónde está, ya sabemos en qué días está en tal lugar y tal lugar, entonces vamos a caerle allá y tal. Sí, entonces va a ser un riesgo para la libertad humana, y eso está más que comprobado. Aunque digan lo contrario, creerles a ellos sería como creerle a una piraña que uno echando sangre en el río no lo va a morder. Sí. Bien, versus está en su contraparte, está el QFS o Quantum Financial System, que básicamente es un nuevo sistema financiero basado en la tecnología cuántica, con respaldo nacional de reservas de oro, plata, platino, etcétera, para eliminar el blanqueo y el dinero negro de las élites y ciudadanos, mayor seguridad y liquidez para todos. El sistema financiero cuántico, que está más que todo representado por esto que conocemos como el BRICS, que es la contraalianza de la ONU y de toda esta parte, que para quienes no saben del BRICS, el BRICS es la unión de Brasil, Rusia, India y China. En este último año se unió Sudáfrica y se han unido muchos más países. En este momento ya representa alrededor del 30% del Producto Interno Bruto del planeta, ¿sí?, esta alianza BRICS, y va a seguir creciendo porque se están uniendo países muy importantes, sino que para ellos aceptar un país requiere un tiempo considerable de estudio y análisis de las reservas de oro, de las reservas económicas, todo este tema, para poder admitirlo. Entonces, aquí tenemos las CBDCs, que es la moneda digital que va a reemplazar, según ellos, reemplazar el dinero físico para que tú solo puedas pagar de manera electrónica para rastrearte hasta, mejor dicho, si compraste un refresco en la tienda te van a rastrear, ¿sí? Y por este lado tenemos el sistema financiero cuántico, que va a estar controlado ya no por una élite a nivel planetario, sino por países. Eso te va a dar un poco más de privacidad, un poco más de la parte de secreto, y la seguridad va a ser una seguridad muy considerable. Se habla en algunos foros de discusión sobre el sistema financiero cuántico que digamos, la página donde tú vas a estar almacenando tus fondos genera un cifrado que cambia cada 30 segundos. Y en 30 segundos no hay la posibilidad de que ningún hacker pueda acceder y hacer el proceso de sustracción de tus fondos. O sea que, llegado el caso de que un super hacker vulnerara la seguridad de tu cuenta, tiene 30 segundos para sustraer fondos, o si no cambia automáticamente y el sistema bloquea las transacciones entrantes y salientes. Entonces es una seguridad muy grande, además que el sistema financiero cuántico está
por así decirlo, años luz del Internet que conocemos ahora. Estábamos viendo ahorita, por ejemplo, un procesador cuántico que lanzó Google y básicamente lo lanzó, no lo probó, ¿sí? Porque no lo va a lanzar al mercado porque vale muchísimo dinero y además está todavía en fase de prueba, pero que era capaz de hacer operaciones que para computadoras tradicionales le demoraría muchísimos años. ¿Sí? Entonces estamos hablando de que si una computadora como la que quizás tú me estás viendo, o un teléfono, tú le das una orden y te la ejecuta en fracciones de segundo, imagínate la otra que es capaz de procesar datos matemáticos avanzados en cuestión de segundos, cuando una computadora como la que tenemos, o un teléfono como el que tienes en tu mano, se va a demorar 20, 50, 100 años o incluso más en procesar esa información. Esa es la velocidad del sistema financiero cuántico. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis acá para decirte algo, para decirles algo a quienes están viendo esta conferencia. Hay información y desinformación afuera a la orden del día. O sea, tú puedes ver acá en Twitter que dice una cosa y vas a un medio de comunicación tradicional y te dice que eso es falso. O acá dicen que es cierto y en Twitter te dicen que es falso, o en YouTube te dicen que es falso, en TikTok, en la cantidad de redes que tenemos hoy en día. Ahí es donde debemos tener la capacidad de entender y discernir qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto. Y si no podemos determinar realmente si una cosa es cierta o es mentira, es mejor dejarla, guardarla en nuestra mente, en nuestro corazón y seguir adelante, ¿sí? Para no hacernos como tampoco un 8 ahí de que no entiendo de que esto que está pasando no. Pero sí debemos estar ahí pendientes, porque vuelvo y lo digo, esto nos afecta a todos. Yo creo que aquí estamos en sala personas que la pandemia nos afectó más que si hubiéramos estado atendiendo a la información que se filtró por debajo de mesa cuando ya la pandemia venía, porque hubo una información previa que la mayoría no tuvimos acceso porque estaba bloqueada y estaba restringida, ¿sí? Pero si hubiéramos tenido esa información en ese momento, yo creo que la afectación de la pandemia hubiera sido muy mínima, ¿sí? Muy mínima. Bien. Siguiente ataque, la parte de la defensa, la parte afectando más como a la parte militar, la parte de la seguridad nacional. Estas últimas semanas, por no decir meses, porque ya lleva unos años hablándose, yo creo que quienes más o menos revisan las redes sociales y están más o menos enterados habrán escuchado esta parte, el proyecto Bluebeam. Y el proyecto Bluebeam básicamente lo que ampara o lo que procura es, lanzado por el Estado oscuro, llamémoslo así, los malos, lo que procura es convencer a la gente de que hay una raza o razas extraterrestres que nos van a querer invadir en un momento determinado. Eso es lo que ellos básicamente nos están diciendo con esto. Entonces, ¿qué hacen? Lanzan drones, lanzan aviones de tipo militar, cosas que ni siquiera nosotros sabemos que existen, porque la tecnología militar va avanzadísima comparado con la tecnología que usamos nosotros en nuestros negocios o en nuestras casas. Es muchísimo. O sea, haz de cuenta que tú tienes un teléfono que tiene un procesador que te procesa X transacciones por segundo y los militares tienen un procesador que te trae 1000 o 10.000 veces lo que tu procesador te trae, aunque tú tengas un teléfono de última generación, ¿sí? Entonces partamos desde ahí. Ellos siempre van un paso adelante. Ellos prueban, analizan, ven todo y luego ahí sí lo filtran. Cuando ya lo dejaron de usar y lo reemplazaron por una nueva tecnología, lo envían a la parte pública, que la gente del común y corriente podamos comprarlo. Siempre sucede así, siempre ha sucedido así y seguirá quizás sucediendo. Entonces el proyecto Blue Living es un proyecto que su palabra lo traduce más llanamente como proyecto de la iluminación divina, entre comillas. Es un proyecto que usa simulaciones, ataques de bandera falsa. Un ataque de bandera falsa es que tú ves que sucede algo, pero no es realmente lo que estamos viendo, es algo detrás que ellos están tramando, pero nosotros como cuando tú ves una cortina, ¿sí? Una cortina de humo y no sabes realmente qué es lo que está pasando detrás. Entonces en la cortina tú ves algo, pero atrás puede que esté pasando algo totalmente diferente. Entonces lo usan como para distraer, para confundir a la gente. Equipos y tecnología humana poco conocida, como lo decía ahora, para generar avistamientos, ovnis, OSNIs, etcétera, para generar histeria colectiva y simular una invasión extraterrestre y así tomar el control. Esto ha venido desde hace décadas, desde el siglo pasado, ha venido esta parte del tema de ataques de bandera falsa, el tema de avistamiento de ovnis y OSNIs. OSNI es básicamente un objeto sumergido no identificado, es los que están en el mar, porque en el mar ahora dice que hay naves que salen, que se meten, que corren, que no sé qué más. Y ovnis pues son los objetos voladores no identificados, que los vemos en el cielo, que los ven de esta manera y esto. El tema es que siempre que toman fotos, parece como si las cámaras con que tomaran las fotos de los ovnis fueran cámaras de hace 20 años.
Nunca se ve absolutamente nada. Y tú vas de un día de campo y sacas tu teléfono y puedes tomar una foto de una persona a cientos de metros y la foto se entiende que es una persona y se puede ver su forma, de cómo va vestida y todo. Pero oh, sorpresa, cuando ellos sacan unas fotos que supuestamente evidencia de que hay objetos no voladores y se ven a blanco y negro, con colores difuminados, una barbaridad. Entonces dice uno, ahí ya nomás hay una trampa. Sí, hay una trampa en ese sentido. Ahora, aquí haría un paréntesis para decirles algo. Hay una realidad que como hay una guerra acá en este mundo humano entre los buenos y los malos, siempre ha habido, acá en Colombia somos testigos hace ya más de unos 60 años que hay una guerra entre lo que son las guerrillas o esta parte y el Estado. Eso ha estado acá desde hace todo ese tiempo. Conocemos la Segunda Guerra Mundial, con la Primera Guerra Mundial y toda esta parte. Siempre ha habido eso. Entonces, hay una lucha como está físicamente, también hay una espiritual. Y esos poderes espirituales, por testimonio propio lo puedo decir, pueden tomar forma física. O sea, muchas cosas de estos que estamos viendo ahorita, porque es que últimamente sale por todo, la prensa, la radio, la televisión, todo está saliendo, que avistamiento en Nueva Jersey, que avistamiento sobre Washington, que avistamiento en no sé dónde, que en Europa, ya está llegando a Europa, está llegando a todas estas partes. Entonces ha tenido una magnitud muy grande, incluso hablan de poder intentar oponerse a la posición de Donald Trump ahorita el 20 de enero. Yo creo que no va a pasar porque la fuerza de defensa que tiene la alianza también es considerable. Entonces, es un ataque real entre la humanidad misma, entre los buenos y los malos, o entre unos y otros, para lograr un objetivo. ¿Sí? Un objetivo que es establecer el sistema financiero que vimos anteriormente y tomar el control de la banca y de los poderes principales del mundo. Y una vez, como dice, está en su casa, no le importan los dilemas de los demás, pero eso nos afecta. ¿Sí? Nos va a terminar afectando si nosotros no empezamos a crear esa conciencia de entender e interpretar lo que está pasando más allá de nuestro territorio. ¿Sí? Eso es algo que hay que tenerlo claro. Entonces, puede que algunas cosas de estas, de lo que son los ovnis y toda esta parte ovnis, sean entidades espirituales. Yo lo interpreto así y tengo fuentes incuestionables sobre ese tema. Pero lo que ahorita se ve en supremacía es tecnología. Tecnología, como digo, de la parte de esta parte de proyecciones simuladas, ¿sí? Ahorita vemos que para este fin de año, incluso el fin de año pasado, hubieron ciudades donde se proyectaba en el cielo feliz Navidad, feliz año, una cantidad de cosas que antes, hace una década, eso era impensado, que pudiera al cielo abierto proyectarse una realidad holográfica, un holograma con un símbolo o incluso un muñeco bailando o Santa Claus, como se llame. Eso antes era impensado. Pero si eso se puede hacer, quiere decir que también es posible proyectar una imagen, una nave espacial, una nave extraterrestre de dimensiones muy grandes. Y pues obviamente el mundo que no entiende va a salir como loco asustado a decirle al Estado, defiéndanos porque nos invadieron los extraterrestres. Y eso va a ser una completa falta. Entonces siempre tenemos que estar atentos a eso porque podemos comernos un 28 de diciembre, que es el Día de los Inocentes, bastante agresivo. La defensa, que es la que presta los patriotas o la alianza, es destruir o capturar la tecnología empleada para tales fines y usarla para la así llamada teoría de juegos, a favor de la humanidad y evitar la histeria colectiva. Entonces, ya se intentó lanzar un ataque o se han intentado varios ataques de este tipo de proyecto Bluebeam para engañar a la humanidad, pero la alianza se anticipa por medio de bloqueo de comunicaciones, por medio de rastreo de evidencia, de todo este tema, y entonces ubican los artefactos, ubican las bases desde las cuales se lanzan estos ataques y las destruyen y tienen la autorización para liquidar a las personas que se les opongan, porque es una guerra. No estamos aquí hablando de que es algo pacífico, no, es una guerra a muerte la que se está librando en este momento por el control de la humanidad. Bien. Algunos horrores saliendo a la luz a nivel planetario, esto en la prensa oficial, los medios masivos, no lo vamos a ver obviamente, pero cuando tú tienes la curiosidad de pasar, como se dice, como filtrarte por medio de los abarrotes, te vas a dar cuenta que esto es bárbaro. Está saliendo a la luz, antes eran rumores, hoy en día ya es aceptado por la gran mayoría de la gente del mundo, la trata de personas, el tráfico de niños con fines de esclavitud sexual,
tráfico de niños para extracción de sustancias como el adrenocromo. Quienes lo guste averiguar, pues lo primero que le va a salir es Wikipedia y va a decir que es una teoría de la conspiración. Eso sí, yo sí, cuando ustedes averigüen algo que tenga que ver con estos temas de lo que estamos hablando y lo que hemos hablado en las conferencias anteriores, córranle a Wikipedia, porque Wikipedia habla lo que pagan sus patrocinadores, ¿sí? Los medios hablan lo que quieren que hablen quienes los pagan, ¿sí? Hablan bien o mal de acuerdo a lo que le digan sus patrocinadores, ¿sí? Eso tengámoslo claro partiendo desde ahí. Bien. Tráfico de órganos, narcotráfico, tráfico de armas, rituales satánicos y sacrificios humanos, esto ya es una realidad. O sea, hace unos 20 años, quizás 15 años o incluso 10 años, para muchos, el 90% de la población era una teoría de la conspiración, era que estos están locos, estos están fumando hierba, estos están metiendo no sé qué alucinógeno. Hoy en día el que dice eso es el que está fuera de onda. ¿Sí? El que dice que esto es teoría de la conspiración es porque o es de los malos o no sabe ni en qué lugar está parado. Así de claro lo digo y con la evidencia que me permite decirlo, ¿bien? Y aquí hablábamos hace, no voy a detenerme acá, pero era la pirámide que hablábamos hace una conferencia anterior. Es necesario entenderlo para llegar al final y cerrar la conferencia final. La pirámide del control del mundo. Abajo está el ciudadano de a pie, el que no tiene cargo público, el que no se relaciona con la política, con los militares, con nada, eso está abajo. Arriba están los gobiernos nacionales, presidentes, toda esta parte, las religiones, los medios de comunicación, luego están los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la ONU, toda esta parte, luego vienen las fundaciones o ONGs que son conformadas por los hombres más ricos del mundo. Luego arriba están las grandes corporaciones, ¿sí? Las grandes corporaciones, me refiero a corporaciones que tienen sus empresas debajo e incluso entidades financieras debajo. Luego viene el control económico, que está arriba de todo ello, porque sabemos que el que mueve el dinero tiene más poder, a veces incluso que el que mueve los ejércitos, ¿sí? Porque con dinero se pueden comprar ejércitos y toda esta parte. Entonces está el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio, Organización de Cooperación, la parte de toda esta, siempre escuchamos a veces por ahí en las noticias. Luego encima de ellos, que quiere decir que lo que está encima controla lo que sigue hacia abajo, está la mesa redonda, donde está la comisión trilateral, está algunas organizaciones como el G7, el G20, incluso pueden caber ahí, Naciones Unidas, que pueden que estén abajo, pero cuando se unen con una meta, el poder que desarrollan es un poder atronador, un poder bestial. El Club de Roma, el Club Bilderberg, y otra cantidad que podría caber ahí dentro de esa estructura. Y ya como cúspide de la pirámide, arriba, lo que ellos permiten que se vea, está el Comité de los 300, que son 300 hombres muy influyentes del mundo, la mayoría de ellos no sabemos ni siquiera que existen, ¿sí? Y encima de esos 300 está el Consejo de la Corona de los 13, que básicamente son 13 familias que pueden cambiar, porque tampoco es una información que podamos decir, este está registrado ante la notaría, que es una de las 13 familias, no. Como hay tantas familias con poder sobre muchos países o monarquías del mundo, pues sacar realmente la sustancia de cuáles son las verdaderas 13 es algo especulativo. Pero las que más suenan para ese lugar, se entiende que así es, porque debajo de ello hay todo lo demás, bancos, corporaciones, organizaciones y todo esto. Pues están estas familias que vemos ahí, sí, que donde aparecen familias muy conocidas o mitológicas como la familia Rothschild, sí, la familia Rockefeller, pero hay unos que nunca hemos escuchado, como la familia Astor, la familia Bundy, la familia Collins, DuPont, Freeman, Kennedy, pues bastante conocida. Algunos dicen que por qué está ahí si sabemos lo que pasó con el expresidente de los Estados Unidos, pero bueno, por algo están ahí. Lee, Onassis, Reynolds y la familia Walburg, que también es bastante conocida, y Windsor. Dentro de ellos está también la parte del Vaticano, las sociedades secretas como son los Caballeros de la Orden de Malta, que hace un año yo hablé, incluso creo que con la señora Marlene le comenté, que estaba viendo un movimiento en el mundo que me generaba bastante como escalofrío, porque los Caballeros de la Suprema Orden de Malta estaban haciendo una alianza con el Vaticano. Sí, entonces cuando yo vi eso, yo dije, algo viene para el mundo, algo fuerte viene para el mundo, y yo creo que la mayoría de los eventos que han sucedido a nivel planetario desde entonces tienen que ver con esa comulgación de los Caballeros de la Orden de Malta, porque son hombres que, mejor dicho, con solo mover una mano pueden hacer desaparecer multitudes, ¿sí? Están los Caballeros de la Orden del Temple que están pidiendo ahorita poder ser restablecidos,
porque fueron anulados por el mismo Vaticano hace muchos siglos, pero están pidiendo, como ya el Vaticano les pidió perdón porque los destruyó de manera incorrecta, quieren volver otra vez a ocupar el lugar que les corresponde. Y encima de ellos están las familias aristocráticas venecianas que vienen desde la antigua Roma, o sea, de hace aproximadamente 2000 años. Imagínate una familia que ha logrado manejar negocios y controlar el mundo sobre más de 2000 años. Es una familia que tiene raíces en el mundo que uno no puede imaginar. ¿Sí? Es como un árbol, como una secoya, que es el árbol uno de los más altos del mundo y de los más antiguos. Pues conforme ha ido teniendo años, se ha metido y se ha infiltrado por entre la tierra, por en medio de la misma naturaleza, que uno no puede imaginar ni siquiera hasta dónde llegan sus raíces. Entonces, incluso la tienda que vamos a comprar nosotros en el barrio puede estar de una u otra manera relacionada con ellos y nosotros ni idea. Sí, ni idea, porque creemos que el dueño es el que está en el mostrador y generalmente muchas veces no es así. Pero encima de ellos reclaman la supremacía sobre la humanidad, lo hacen en sus votos privados, en sus juramentos, en sus actas secretas y todo esto. Tuve el acceso a un libro que se llama Morales y Dogma del Rito Escocés de la Masonería del grado 33. Lo leí hace unos años y cuando tú empiezas a entender eso, te corre escalofríos, porque es el rito legal y aceptado. O sea, es un libro, como decir, para el cristiano la Biblia, para ellos viene siendo estos manuales. ¿Sí? Son manuales secretos, son manuales que no los encuentras en la librería de la esquina, pero son cosas que cuando tú los entiendes, los estudias, te quedas de esto. Las grandes corporaciones del mundo que están dentro de la misma pirámide que ya vimos, pero en la cabeza, en la cúspide, están estos dos, que sabemos que es lo que se conoce como el anticristo o la bestia, y encima de él, aún encima, en la pura punta, que es el ojo que todo lo ve, que aparece el triángulo con un ojo encima de la pirámide que vimos, del nuevo orden mundial, Novus Ordo Seclorum, aparece el dragón, que es mismísimo Satanás. Bien, entonces esa guerra está, y o sea, empieza desde abajo. Los esclavos se pelean con otros esclavos, los amos se pelean con otros amos, los que están en la ciudad se pelean con otros de otras ciudades, los que están en el gobierno se pelean con otros del gobierno y los que van subiendo, porque estas familias que están arriba, que acabamos de verlas, tienen su contraparte también. ¿Sí? Ellos tienen contrapartes de familias muy antiguas, de emperadores muy antiguos que también le hacen la guerra. No crean que todos los que están arriba son malos. Hay unos que también están en su manera política, su manera de ver el mundo, confrontados contra ellos. Por eso vemos muchas personalidades de gran renombre que de un momento a otro se iban en un barco y el barco más seguro del mundo y el barco se hundió. Y dicen, no, que fue una tempestad en el mar y el barco se hundió. ¿Y cómo se va a hundir un barco con tanta tecnología? Un ataque entre las familias más poderosas del mundo. O que una persona muy famosa de un momento a otro se cayó de un piso no sé qué y empiezan a decir una cantidad de noticias que era que estaba aburrida con la vida, que no sé qué más. No, alguien vino y ya saben lo que pasa. Entonces, arriba de ellos están estos que luchan contra el Dios verdadero. O sea, la cúspide de la oscuridad o del estado oscuro son ellos. Y se enfrentan contra Dios mismo. Y quienes tienen un conocimiento, han leído la Biblia alguna vez o por X o Y han llegado a ese conocimiento, saben quién va a ganar al fin. Ellos van a batallar hasta el último momento. Por eso este es el cierre de esta conferencia, porque aquí ya finaliza todo. Es una lucha entre dos poderes. ¿Quién va a ganar al fin? Ellos, los que están oscuros, los que están debajo de estos dos, dicen que ellos van a ganar. Porque como digo, llevan milenios batallando y han construido imperios, han amasado fortunas que no se gastarían ni en 10 vidas, pero sabemos al final quién va a tener la victoria definitiva. ¿Sí? Aquí pueden patalear, hacer lo que quieran, pero siempre va a haber un ganador y el ganador siempre va a triunfar, la luz sobre las tinieblas. Y eso lo vemos hasta acá donde estoy yo. Está de noche, pero la luz automáticamente vence las tinieblas. El agua siempre va a apagar el fuego, siempre, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos nosotros que entender y este sería el final de esta conferencia.